contribuyentes. Comentarles que Solórzano Fopa es abogado, trabajó durante 13 años en el Ministerio Público, también desarrolló funciones dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria como superintendente durante 2 años, es especialista en temas tributarios y además también de administración pública y persecución penal. Y entonces él nos va a acompañar en la misma dinámica, ¿verdad? Vamos a tener unos 35 minutos de exposición general y después vamos a tener la posibilidad de desarrollar algunas preguntas. Las preguntas las vamos a hacer, como lo hemos hecho en las otras sesiones, en el orden de ingreso, ¿verdad? Entonces, bienvenido, Solórzano Fopa, te agradezco por tu tiempo y pues, entonces bienvenido y el tiempo es tuyo. Pues bueno, muchísimas gracias. Un gusto compartir con todas y todos ustedes. Básicamente, pues me han pedido y entiendo que es un tema de derechos humanos aquí lo que estamos hablando y los derechos de los contribuyentes es un área sumamente importante. Primero, decirles que el tema de impuestos es un tema siempre controversial en el país. Porque pues los impuestos son obligatorios, el nombre como lo dice, ya de por sí el nombre de impuestos ya conlleva una magnitud, digamos, un sentido de la palabra en la cual algo se nos está imponiendo y definitivamente así es, los impuestos es una imposición del Estado hacia sus ciudadanos, hacia todos los ciudadanos que tenemos la obligación de contribuir con el pago de estos tributos y por eso es que al ser impuestos hay, insisto, siempre cierta resistencia a hacer algo a lo que me están obligando pues, de alguna manera. Entonces, partiendo de esa base, hay que decir además que el Estado tiene un poder coercitivo muy fuerte, ¿sí? El ciudadano ante el Estado es de alguna manera, no digamos indefenso, pero tiene un grado menor de posibilidad de pelea. El Estado es un aparato organizado con distintos organismos, tenemos un organismo ejecutivo, un judicial, un legislativo, que todos estos organismos además tienen apoyo de distintas entidades, como lo es en el caso de los impuestos de la SAT, que es una entidad descentralizada con fines de cobrar los impuestos. O sea, hay todo un aparato estatal que está diseñado para obligar al ciudadano a que pague sus impuestos. De alguna manera, esta obligación en otros países desarrollados, pues es una obligación que no se siente tan, digamos, por decirlo, tan coercitiva en el sentido en el que uno recibe ciertos servicios a cambio de este tributo y del pago que estoy haciendo. Oficialmente, los impuestos no son una contribución por un servicio, ¿sí? Sino eso, ya eso es una tasa, digamos, eso se llamaría un arbitrio. Los impuestos en general, yo pago el impuesto y sé que voy a recibir algo del Estado, aunque el Estado no me dice con certeza que estoy recibiendo. Se supone que debo recibir por lo menos ciertos servicios básicos como lo es la seguridad, debo recibir por lo menos acceso a ciertos sistemas de salud, a tener también acceso a una educación, tener acceso a utilizar una infraestructura adecuada en el país y sobre todo acceso a los tribunales de justicia, a tener una certeza jurídica y poder, sin necesidad de pagar ningún tributo, ejercer mis derechos. El ejercer mis derechos, de nuevo, no puede estar sujeto a ningún cobro previo, ¿sí? O si ustedes no están al día en sus impuestos, esto no me va a coaccionar de alguna manera o a limitar mi derecho a poder ir mañana a presentar una denuncia, por ejemplo, para decir que se me está violando cualquier derecho, no importa que sea un tema tributario o no. Entonces, los impuestos
tienen una connotación, insisto, de obligatoria, pero se supone que van a servir para que el Estado nos pueda brindar todos estos servicios que hacen que podamos vivir de alguna manera en una sociedad ordenada, con un sistema de leyes, con justicia, con un Estado que provea, insisto, estos servicios mínimos. El gran problema en nuestro país es que el Estado sabemos que no provee estos servicios o los provee en una manera deficiente o limitada. Y eso hace mucho más difícil la labor de poder cobrar impuestos o también hace mucho más difícil lo que se llama, digamos, generar cierta cultura tributaria, ¿no? Generar la cultura en toda la población que dice, bueno, yo estoy pagando mis impuestos, pero no veo que me estén dando nada acá. Y a eso sumémosle el tema de la corrupción, ¿sí? Estoy pagando mis impuestos y en realidad lo que estoy viendo es que hay algún funcionario público que se está aprovechando ilícitamente de esta situación. Estas circunstancias definitivamente no ayudan al momento de tener que pagar yo mis impuestos. Me duele pagar mis impuestos si veo que hay un ministro, si veo que hay un diputado, si veo que hay un juez que se está quedando de manera ilícita con esos impuestos. Entonces, hay una parte dentro de esa cultura tributaria que tiene que ver con esta situación y esto va a ser en mayor o menor medida que el Estado también tenga que usar una mayor fuerza coercitiva. Hay dos elementos fundamentales a la hora de el pago de impuestos que por lo general tomamos en cuenta, ¿sí? Las personas que los pagamos. Una es la facilidad de pago. ¿Me es fácil pagar impuestos o no? Y sobre todo no hablemos de facilidad, sino hablemos de un costo económico, ¿sí? El tema del costo económico no es lo mismo para ustedes, por ejemplo, pagar impuestos aquí en la ciudad capital que para alguien que vive en Santa Elena Varillas, ¿sí? No sé, o para alguien que vive en Huehuetenango, en algún municipio, no sé, en Mentón, algo sumamente lejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la SAT, por ejemplo, no tiene necesariamente oficinas en todos los lugares. No es lo mismo el tiempo que tienen que invertir ustedes en ir a una oficina o agencia tributaria que el tiempo, insisto, que va a invertir alguien en un departamento en el interior de la República. También hay otra situación. Ustedes tienen acceso a Internet. Ustedes están pudiendo actualmente conectarse a una clase vía online que les permite la utilización de dispositivos inteligentes para recibir esta clase. Lo mismo pueden hacer ustedes al momento de pagar sus impuestos a través de este tipo de dispositivos. Ahora, el acceso a Internet no es generalizado en nuestro país. Desde ahí vemos que, por ejemplo, hay ciertos derechos que, aunque uno piensa que son para todos los contribuyentes, no todos los contribuyentes estamos en una relación de igualdad ante la SAT. Entonces, ese es el primer aspecto, digamos, ¿qué tan fácil me es pagar impuestos a mí? Si me es muy caro pagar impuestos porque vivo muy lejos y pierdo mucho tiempo, entonces no voy a pagar estos impuestos, digamos. Y el segundo factor que va a ser decisivo para tomar yo la decisión de si pago o no pago el impuesto es lo que se llama el factor de riesgo, ¿sí? ¿Qué tanto riesgo siento yo como contribuyente que la SAT me va a venir de verdad a auditar y me va a de alguna forma ajustar y me va a hacer pagar coercitivamente? Si este factor de riesgo es muy alto, yo siento que el riesgo para mí es muy alto, me van a inhabilitar mi NIT, me van a embargar, me van a hacer alguna otra acción judicial o administrativa, pues entonces estoy más compelido a pagar. Ahora bien, ahí vienen muchas de las partes de los derechos de los contribuyentes, ¿sí? Porque de nuevo el contribuyente sí está en una posición de cierta desventaja ante el Estado. Y es por esto que se tutelan los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos de todas las personas, todos los que tenemos, somos sujetos de ser tutelados por los derechos humanos, básicamente estamos en desventaja ante el Estado. Ese es uno de los orígenes, y hay varias teorías de quién es, y de, por ejemplo, si un particular puede violar derechos humanos o no, digamos, si solo el Estado viola los derechos humanos de los particulares, o si se puede dar una violación a nivel de particulares.
En este caso específico, la relación es Estado versus contribuyente. Y en ese claro, digamos, en esa clara desventaja que tiene el contribuyente, al final el legislador ha buscado, de alguna manera, disminuir esa desventaja dándole al contribuyente ciertas garantías y ciertos derechos. Uno de los derechos fundamentales, ya se los mencioné hace un rato, pero lo vuelvo a decir, es el contribuyente no tiene que pagar ningún impuesto para poder hacer valer sus derechos, ¿sí? Y ojo que esto es una garantía a nivel constitucional, que es una garantía que tienen pocos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo les voy a poner el ejemplo y siempre digo, cuando me dicen es que aquí en Guatemala la SAT es muy dura, yo les digo, bueno, ustedes porque no conocen el IRS en Estados Unidos. En Estados Unidos hay chistes y bromas y a nivel universal se dice que hay dos cosas seguras en la vida, ¿sí? Así lo dice el estadounidense. Uno son y el otro son los impuestos, los taxes. Esto, esta, digamos, disposición o esta broma, lema que hace, que se hace, digamos, de alguna manera en Estados Unidos, donde se dice que lo único seguro son dos cosas, la muerte o los impuestos. Por ejemplo, Estados Unidos sí puede exigirle que para que usted primero pueda plantear cualquier recurso, tiene que estar al día con los impuestos. Eso es un tema que en Guatemala no se da. En Guatemala existe la protección constitucional, que ahorita está en el 41 o 40, ahorita se los voy a buscar, de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la cual nos establece que para ejercer nuestros derechos no es necesario el pago de ningún tributo. Y estos, básicamente, tenemos también el derecho a lo que se llama que los impuestos no sean confiscatorios, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un impuesto que pueda ser confiscatorio? Básicamente, tenemos las multas confiscatorias y los impuestos confiscatorios. Los impuestos confiscatorios son aquellos que van a centrarse o que de alguna manera buscan llevarse la totalidad de las ganancias, ¿sí? De una empresa o de una persona. Si yo tuviera una tasa del ISR, por decir algo, que si el impuesto sobre la renta de cerca del 80 o sea, 90%, pues estamos hablando de un impuesto confiscatorio, digamos. Es un impuesto que me está, de alguna manera, en este caso se está quedando con todas las ganancias y me está dejando a mí como contribuyente desvalido ante la administración y en general sin propiedad privada. La propiedad privada obviamente también es un derecho que salvaguarda la Constitución en su artículo 44, donde nos habla de las multas confiscatorias y concatenado con el artículo, es el 253 de la Constitución, que nos habla de, voy a tener que buscar mi Constitución ustedes, porque... que es que nos habla del principio de legalidad y de la obligación, además de la doble tributación, la prohibición, perdón, de la doble tributación. Esa es otra garantía que tiene el contribuyente. ¿Qué se llama doble tributación? Doble tributación se llama cuando un mismo hecho generador me está cobrando dos impuestos. Hubo una discusión muy alta, por ejemplo, en el caso de los impuestos sobre distribución de petróleo y sus derivados, ¿sí? La gasolina. En el caso de los impuestos de la gasolina, hay un impuesto específico de 4.50 quetzales por cada galón que se cobra cuando me distribuyen la gasolina. Pero además me están cobrando IVA, digamos, ¿sí? Porque el IVA es un impuesto general sobre todas las transacciones donde se genera una compraventa. Entonces, hubo una discusión jurídica de si en este caso, por ejemplo, cuando yo estoy pagando la gasolina, no estoy haciendo una doble tributación. ¿Por qué? Porque estoy pagando IVA y estoy pagando impuestos sobre distribución de petróleos y sus derivados. Al final, la Corte de Constitucionalidad indicó que no,
que no se estaba haciendo una doble tributación. ¿Por qué? Porque el hecho generador, y el hecho generador es la acción mediante la cual se genera un tributo, no era el mismo. ¿Y a qué vamos? En el hecho generador de cuando me distribuían la gasolina, una situación es la distribución, que es la que está sujeta al impuesto, ¿sí? Y otra situación es la venta final, que es la que está de alguna manera gravada por el IVA. Aunque la distribución se da al momento en el que se hace la venta final, sin embargo, la distribución en realidad está siendo específica según la Corte de Constitucionalidad, como un acto propio de las gasolineras y de los sujetos obligados, que en este caso no es el consumidor final, sino que es el que distribuye ese combustible. ¿Esto qué significa, por ejemplo? Significa que cuando ustedes ven su factura de un combustible, lo primero que hay que descontarle a esa factura es el impuesto del 4.5 por distribución de petróleos y sus derivados. Y el IVA me lo cobran sobre el monto de la factura menos el 4.5 y sobre eso se calcula el IVA, digamos, que es el 12%. Entonces, ¿por qué se calcula sobre eso? Porque 243 de la Constitución es el principio de capacidad de pago. Muchas gracias, no era 253. Me gusta que me corrijan, por favor. Estaba en el tema del cálculo para no hacer una doble imposición. Entonces, yo tengo que disminuir esos 450 y después sobre eso calculo el IVA, porque de lo contrario me estarían cobrando 2 veces sobre un mismo impuesto. Esas son situaciones en las cuales ha sido muy controvertido, por ejemplo, si se da o no se da una doble tributación. Sin embargo, es un derecho que tenemos los contribuyentes a que solo se nos cobre un impuesto por un hecho generador. No nos puede cobrar la administración pública más allá de esos impuestos. Otro principio que está establecido en la Constitución, que es el principio de legalidad tributaria. En este principio de legalidad tributaria, vamos a ver que siempre es el Congreso de la República el único que puede crear los impuestos, ¿sí? O, en este caso, los hechos generadores. Nadie más puede inventarse un impuesto. No es una disposición del presidente de la República, no es una disposición de la SAT. Es única y exclusivamente una facultad del Congreso de la República. Entonces, el artículo 239 de la Constitución Política de la República nos establece efectivamente que esta facultad es única y exclusiva del Congreso de la República, quien también es el único que puede dar amnistías de tributos, ¿sí? Amnistías de tributos. Ojo, que el presidente lo que puede dar es una amnistía de multas e intereses, que es distinto a la amnistía de los tributos. La amnistía de los tributos única y exclusivamente la puede hacer el Congreso de la República. El presidente puede dar amnistía de multas e intereses. Son 2 cosas distintas, ¿sí? Y esto lo establece de nuevo el principio de legalidad de la misma Constitución Política de la República y las facultades que tiene el presidente de la República, que esas, si no sé mal, está en el 158 constitucional. Entonces, ahí vemos que hay ciertas garantías a nivel constitucional. 183, me corrigen, está bueno. Ya ven, yo tengo que regresar a mi curso de constitucional. Pero me gusta que estén, que estén activos. El 183 constitucional en la literal, bueno, ahorita lo voy a revisar en mi constitución, establece que es el presidente el único que tiene la facultad de exonerar multas e intereses, no hacia el Congreso. Entonces, bajo estos principios de garantías y derechos que tienen los contribuyentes, tenemos que hablar que, por ejemplo, en Guatemala, sinceramente, la protección de los derechos de los contribuyentes ya se tiene que ver propiamente en el Código Tributario. El Código Tributario se basa y tiene un procedimiento administrativo
diseñado específicamente para que cualquier contribuyente que en algún momento se le quiera hacer un ajuste debe ser notificado previamente, ¿sí? No me pueden cobrar un ajuste de un impuesto si no me han notificado. ¿Por qué? Porque entonces me estarían violando el artículo 12 constitucional, que es el derecho de defensa. Me tienen que dar audiencia siempre en todos los procesos. Y aquí hay un tema controvertido con el Código Tributario en su artículo 90, porque establece el Código Tributario que cuando se presenta una denuncia penal, pues ahí ya no hay que darle, no se puede dar continuidad al procedimiento administrativo y se va directamente al Ministerio Público. Ojo que el Ministerio Público no tiene la obligación de darme audiencia, ¿sí? Entonces ahí hay dos situaciones especiales. Una, en el área administrativa siempre me tienen que dar audiencia. Va a ser imposible que un proceso administrativo se lleve a cabo sin que me den audiencia de acuerdo al Código Tributario. Sin embargo, en la parte penal ya es un tema que depende del Ministerio Público y se rige por las reglas del Código Procesal Penal si me dan audiencia o no. Entonces, el derecho a audiencia en un procedimiento administrativo, insisto, este es un derecho constitucional del artículo 12 de la Constitución, pero también es un derecho que está recogido en el Código Tributario. Entonces, el contribuyente tiene la opción de defenderse, ¿sí? A mí no me pueden hacer un ajuste, no me pueden decir usted incumplió con pagar sus impuestos si primero no me dan esa audiencia. Después viene un proceso de ofrecimiento de prueba en el cual yo puedo volver y decir, miren, yo no estoy de acuerdo con esta situación. Y después de eso la autoridad tributaria entonces me determina si he dejado de pagar o no algún impuesto. Si la autoridad tributaria me dice, usted dejó de pagar este impuesto y nos debe tanto, dentro de la SAT existe lo que se llama el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, ¿sí? ¿Qué es? Se abrevia Tributa. Este tribunal es relativamente nuevo, pero es un tribunal que viene a garantizar los derechos de los contribuyentes. Primero, el auditor me puede decir, me da audiencia, ve mis medios de prueba, decide si le debo o no le debo al Estado. Esa es una decisión que toma el auditor. El auditor, en ese entonces, cuando me notifica esto, tengo como contribuyente la facultad de apelar esa decisión. Y esa decisión la voy a hacer administrativamente. Ese es un tribunal administrativo que, sinceramente, en el país conozco pocos que tengan la facultad que tiene este tribunal y la independencia que tiene este tribunal. En temas deportivos hay algunos tribunales federados que son administrativos también, que no son judiciales y que están establecidos, pero ninguno además es un tribunal permanente, casi todos se conforman a solicitud de. El Tributa es un tribunal permanente que está todo el tiempo en la SAT funcionando, diseñado para conocer mis apelaciones, ¿sí? Entonces, puedo ir ante el Tributa, presento una apelación ante el Tributa, y si el Tributa me deniega esa apelación y me dice, no señor, usted no tiene razón, usted le debe dinero a la SAT, después de eso entonces ya me voy a la vía judicial, ¿sí? Planteando lo que se llama un juicio contencioso administrativo tributario en contra de la SAT. Esto se plantea ante una sala de lo contencioso administrativo especializada en la materia tributaria, y contra esta resolución de esta sala, después de un juicio, que es un juicio de conocimiento sumamente largo, donde tiene la presentación de la demanda, las excepciones, las pruebas, después viene la vista, el auto para mejor fallar y la sentencia. Todavía después de que la sala hace todo el proceso contencioso administrativo, el cual puede llegar a tardar de 3 a 4 años fácilmente, puedo plantear una casación en contra de esa resolución, que la casación la va a conocer la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como se dan cuenta, el contribuyente tiene varias etapas.
tiene una primera etapa administrativa ante los auditores de la SAT, tiene una segunda etapa administrativa ante el Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero, conocido como Tributa. Después tiene una etapa judicial ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Posteriormente tiene todavía otro recurso que es la casación en contra de esa sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y por si fuera poco, y la gran mayoría lo hace, todavía tenemos el amparo en única instancia, que lo tiene que ver la Corte de Constitucionalidad. O sea, tenemos por lo menos entre etapas administrativas y judiciales normales, tenemos 4 etapas en las cuales el contribuyente tiene la posibilidad de defenderse y tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos. Es importante, y con esto voy a terminar para dar tal vez lugar a algunas preguntas, es importante hacer ver que en Guatemala no hay una figura que sí existe en muchos otros países, que es la Defensoría del Contribuyente, ¿sí? La Defensoría del Contribuyente funciona en muchas partes del mundo. En varios lugares, por ejemplo, la misma autoridad tributaria tiene la obligación de pagar esa defensoría. En México, por ejemplo, la Defensoría es un ente independiente, no es un ente que dependa del SAT. En México se llama SAT también, solo que es el servicio de administración tributaria. El SAT de México paga y de su presupuesto tiene la obligación legal de pagar la Procuraduría. Y esta Procuraduría del contribuyente es un contrapeso, digamos, es un lugar donde el contribuyente puede ir a pedir asesoría gratis, es un lugar donde el contribuyente puede ir a solicitar, por ejemplo, que se le dé un acompañamiento legal, es un lugar donde el contribuyente también se puede quejar de arbitrariedades, de actos de corrupción, se puede quejar, pues, de procedimientos que no estén claros en la administración tributaria. Es un ente que, como la PDH acá, la Procuraduría de Derechos Humanos, básicamente, pero específicamente única y exclusivamente para temas tributarios y aduaneros. Entonces, esa figura yo creo que es necesaria que la instituyamos en el país. La administración tributaria sí tiene muchas facultades coercitivas y tiene también, además, muchas facultades de poder acceder a mucha información, con lo cual un ente como este creo que sería sumamente necesario y de provecho. Así que lo dejo hasta aquí en alguna forma mi exposición y le cedo la palabra al licenciado Alvarado Galeano para que me dirijan las preguntas que consideren. Bueno, gracias licenciado. Me llama poderosamente la atención ese último que mencionás sobre la defensa del contribuyente. Eso, te cuento que hay varios grupos que están analizando diferentes temas, ¿verdad? Diferentes temas, pero eso me parece algo muy, muy interesante. Desafortunadamente en Guatemala también tenemos que decirlo. Por ejemplo, tenemos una DIACO haciendo un símil no exacto son cosas diferentes, pero tenemos una DIACO que, por ejemplo, no tiene la capacidad coercitiva o el poder de reacción ante abusos que sufren los consumidores. Por ahí habría que analizar bastante ese tema, pero me llama mucho la atención esto de la defensa de los contribuyentes. ¿Por qué me parece muy interesante analizar la posición de quienes tributamos? En realidad todas y todos tributamos a través de los canales que podamos, cada quien dentro de sus funciones, pero lo que recibimos de regreso por parte del Estado muchas veces no es lo correcto, lo acertado, no son los satisfactores, especialmente para los derechos difusos, ¿verdad? Salud, educación. Y entonces por ahí están haciendo algunas reflexiones y por eso te explicaba que hay varios grupos de diferentes temáticas y cada quien está tratando de tener mayor información para sus grupos. Entonces, en el orden de ingreso de las preguntas vamos a desarrollarlas. Hay una que hace Alexander Vidaurre. Él parece que cada quien hace sus preguntas, pero en este caso lo voy a hacer porque es la primera que ingresa
y además porque él no tiene funcionando su micrófono. Entonces dice, buenos días, no tengo micrófono, y está escribiendo su pregunta. Dice, ¿se han tenido discusiones en otro curso? Porque lo estoy leyendo de forma textual, ¿verdad? Porque hay un par de neoliberales que proponen que es mejor reducir los tributos a las grandes empresas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ok, miren, ese es un tema que no va tanto a derechos de los contribuyentes, pero que es muy buena pregunta. Nosotros tenemos a las empresas, básicamente está el régimen del 25% sobre utilidades. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que después de haber sacado todos los gastos de las empresas y todo lo que esta empresa facturó, básicamente las utilidades pues son las ganancias, y de esas utilidades acá se les cobra un 25%. De eso ya fue rebajado, digamos, porque ese impuesto estaba en un 31% antes de las reformas del 2012. Entonces, digamos, del 2012 para acá se rebajó del 31 al 25%. A nivel internacional, los estándares están en alrededor de eso. En Europa es un poquito más alto. En Europa los estándares están en el 27-28%. Estados Unidos acaba de hacer una reforma tributaria hace apenas un par de años, donde Trump bajó de un 31-32% a un 22%. ¿Sí? Entonces, 25% no es una tasa alta a nivel internacional, y es, yo les diría, una tasa bastante estándar y promedio con relación a nuestros vecinos y con relación a los estándares internacionales. Entonces, en lo personal, no creo que haya que bajar esos impuestos. Tenemos como carga tributaria general del país la carga tributaria más baja de toda Centroamérica y de hecho de Latinoamérica. A nivel mundial tenemos el impuesto sobre la renta en personas individuales, es el más bajo del mundo, ¿sí? O sea, no hay otro país en el mundo que tenga un impuesto más bajo que el nuestro, así se los pongo. Y ese impuesto es, dependiendo de los ingresos, entre un 5 y un 7% de los ingresos. Entonces, por ejemplo, muchas empresas o empresarios lo que están diciendo es, miren, bájenos el ISR a nosotros y súbanselo a las personas individuales. En lo personal no creo tampoco que haya que bajárselo a las empresas, pero sí creo que tenemos que reflexionar con relación al ISR de las personas individuales, porque es el más bajo del mundo. Entonces, y la carga tributaria en el país es la más baja de toda Latinoamérica. Este año va a ser un año pésimo para el país en temas de carga tributaria, pero el año pasado cerramos en 9.8, digamos, carga tributaria sobre el PIB, que es la forma en la que se mide a nivel de estándares internacionales. Por mencionar algo, El Salvador está en 16, Honduras está en 18, digamos. O sea, el doble de lo que nosotros cobramos. No me estoy comparando ni con Estados Unidos. Estados Unidos está en cerca de un 24 o 25 en carga tributaria general, ¿verdad? Entonces, como les decía, yo no creo que en Guatemala haya opción ya a disminuir impuestos. Si bajamos algún impuesto, desaparece el Estado. Así de sencillo. Sí, eso es algo que siempre se ha mencionado, que Guatemala tiene esas cargas tributarias tan bajas que mencionas, pero por otro lado también tenemos una corrupción tan fuerte que eso hace también que se disminuya la inversión en temas como los derechos difusos. Siempre encuentro esa contraposición. Y no creo que sea justificante, pero igual algo se tendrá que ir trabajando para que realmente la inversión haga una especie de motivación para el contribuyente para que podamos seguir tributando, pero que tengamos ese retorno en servicios efectivos. Melkin Escobar hace una pregunta un poco situacional ahí de la conversación. Melkin, si explicas tu pregunta ahí para aclararla un poco. Buenas tardes, Lick. Solo era una consulta porque lo que mencionaba el licenciado
Francisco, es de que cuando se existe una denuncia, se excluye el procedimiento puramente administrativo. Eso es lo que escuché, o no sé si estoy equivocado, ¿verdad? Así es. Pero Sí. yo me pongo a pensar, ¿verdad? Porque en materia penal está aquí a excepción de prejudicialidad, ¿verdad? Y para determinar si es un incumplimiento tributario o administrativo propiamente, también como en materia administrativa, al menos de las sanciones que plantea la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Para hacer una similitud, ¿verdad? Primero se tiene que establecer por vía administrativa realmente el establecimiento de un incumplimiento o un ilícito penal, por decirlo, digamos, a prima facie, ¿verdad? Digamos que un incumplimiento, ya la instancia penal tendría que verificar si es un delito o no, ¿verdad? Si existe la tipificación entre la cuestión fáctica y la cuestión jurídica, ¿verdad? Pero esa es la cuestión o el interrogante que me causó, ¿verdad? Como decía que hay, bueno, este Castillo González del derecho administrativo menciona que en materia administrativa es cosa decidida, ¿verdad? Que es un símil a la cosa juzgada. Entonces yo pregunto, ¿no tendría que agotarse todos los procedimientos específicamente, aunque exista la posibilidad de un delito, ¿verdad? Pero también teniendo en cuenta los principios que imperan en el derecho penal, como de subsidiariedad, de ultima ratio, ¿verdad? Si bien certificar, pero esperar que se finiquite o se solucione en vía administrativa toda esta situación. Es un tema sumamente controvertido, digamos, en la administración tributaria, inclusive en el derecho económico, penal, todo lo que usted me está mencionando, ¿verdad? Y le diría varias cuestiones. Primera, nuestra ley, a mí no me gusta el planteamiento del Código Tributario en el principio de non bis in idem, ¿verdad? El principio de non bis in idem es no a la doble persecución, digamos. Y el non bis in idem en materia tributaria se refiere a que no puedo tener abierto un expediente administrativo y un expediente penal al mismo tiempo, que era lo que yo les estaba haciendo referencia. Entonces, en lo personal no me gusta la forma en la que se aplica el non bis in idem, pero así está diseñado en la ley, digamos, y está diseñado así en el Código Tributario. Una cuestión prejudicial no cabría porque no depende enteramente, digamos, la cuestión, el juzgamiento de un delito, de si primero SAT hace este procedimiento administrativo o no. Y se tiene ese problema, usted mencionó, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, el artículo 28, si no estoy mal, de la ley de la Contraloría General de Cuentas establece la facultad que tienen los auditores de denunciar individualmente a cualquier persona, digamos, sin llevar a cabo tampoco el procedimiento administrativo. Eso es un tema que se ha buscado regular a través de normativas internas de la SAT. Cuando yo salí de ahí estábamos trabajando en una política de planteamiento de denuncias penales. Yo esa política nunca más escuché que se haya trabajado, que haya salido. Creo que no ha sido adoptada por la institución. Es un tema que se debe trabajar para esclarecer estos aspectos que usted menciona, porque definitivamente hoy por hoy esas barreras y esos límites entre qué puede hacer un auditor y hasta dónde llega la parte administrativa y a dónde llega la parte penal es algo que no está muy bien definido. Entonces, hay varias reformas que se hicieron en el 2016 que de alguna manera iban dirigidas a esta situación. Por ejemplo, el tema de acceso a información bancaria por parte de la SAT. El acceso a información bancaria por parte de la SAT ahora le permite a la SAT hacer en un procedimiento administrativo, verificar mis cuentas de banco. Y ese procedimiento administrativo en el cual yo puedo verificar mis cuentas de banco, ahora, insisto, ahora ya lo tiene la SAT a partir de 2017. Sin embargo, antes de 2017 la SAT no tenía esa facultad. Por ende, ¿qué hacía la SAT cuando tenía alguna duda en ese sentido y consideraba que tal vez había un delito? Denunciaba al Ministerio Público para que el Ministerio Público, que sí tiene la facultad de solicitar esas informaciones bancarias, lo hiciera a través de un proceso penal. Entonces, de alguna manera, esta reforma del acceso a información bancaria busca que no todo se vaya a un delito penal, sino que se agoten primero estas vías administrativas previo a poder llegar al Ministerio Público y que alguien pues sea denunciado por la comisión de un ilícito penal. Gracias. Tania hace una especie de tratar de indagar un poco relacionado a su tema, pero a mí me gusta la pregunta porque tiene relación con los incentivos fiscales, ¿verdad? ¿Cómo pueden impactar en una otra área? Tania, del CID, por favor.
Sí, buenas tardes. Ahorita les hago la pregunta. Es que, bueno, es más relacionado con el tema de nuestro grupo. Entonces, nuestra pregunta era que si hay algún incentivo fiscal relacionado con el impacto ambiental. Ok, a la presente fecha no hay. Guatemala no tiene impuestos diferenciados, digamos, en temas ambientales, más que en algunos casos, por ejemplo, los aranceles, ¿verdad? Los aranceles de importación, sí hay algunos aranceles de importación que son más bajos para, por ejemplo, en algunos temas de vehículos y cuestiones de este tipo, pero inclusive en eso, por ejemplo, un vehículo normal sedán tiene un 15% de arancel de importación. Ahora bien, un vehículo agrícola 4x4 tiene un 5%, ¿sí? Entonces, los pick-ups me sale más barato, por decir algo, importarlos que un sedán, porque al final los impuestos son menores. El impuesto de los vehículos eléctricos está en el 5, o sea que si lo vemos con agrícolas versus eléctricos, tampoco tienen un incentivo mayor. Así que la respuesta es en general no existen incentivos tributarios para temas medioambientales y es algo que sí se ha estado discutiendo bastante y que pues Guatemala siendo un país sumamente afectado por todos los temas de cambio climático y por pues distintas tormentas y fenómenos climatológicos como lo son las mismas erupciones volcánicas, pues debería pensar en alguna manera incentivar, sin duda alguna, más tecnología y uso de tecnología verde y el cuidado del medio ambiente a través de impuestos. Gracias, sí. Segundo país con de alto riesgo en cuanto a fenómenos naturales en toda América y no tenemos pues planes de contención o planes a mediano o largo plazo para poder abordar las necesidades que surgen de forma inmediata. La anterior semana tuvimos una serie de lluvias muy fuertes y solo eso ya nos puso en jaque porque yo creo que tenemos que tener una como política de mayor largo plazo. Lía Reyes, interesante la pregunta porque tenemos un análisis situacional y desde luego que el COVID-19 está afectando todas las áreas de vida y desarrollo de los seres humanos. Lía, por favor, su pregunta. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta derivado del trabajo que estamos realizando es ¿cuál cree usted que es el desafío para el cumplimiento de los derechos de los contribuyentes en el contexto del COVID-19? Ok, vamos a ver, el primer gran desafío es un desafío que se está planteando a toda la administración pública en general, que es poder brindar servicios sin necesidad de una atención física, ¿verdad? Esto es algo que SAT, yo me atrevería a decir, y lo puedo decir con bastante certeza, es de las instituciones que mejor está en el Estado en relación a esto. Desde hace muchísimos años, por ejemplo, todo el pago de los impuestos se puede hacer a través de plataformas de banca en línea, ¿verdad? BancaSat funciona en todas las plataformas electrónicas de todos los bancos del sistema y es un servicio que lleva varios años de estar funcionando. Esto es un tema que ninguna otra institución del Estado tiene esa facilidad de poderlo hacer a distancia. SAT también, por ejemplo, actualmente está empezando a implementar, hoy justamente vi un tweet de todo lo que es un sistema de cita previa, ¿verdad? O sea, llego a la agencia, pero ya llego con mi cita, ya llego a una hora determinada. Habría que empezar a ver cómo se elimina esa situación. Insisto, de nuevo, el COVID nos está planteando el teletrabajo como una opción. También SAT tiene que mejorar mucho sus servicios remotos de asistencia en lo que es el chat y lo que es el call center. La verdad es que en mi época, y soy sincero, el 90% de las llamadas del call center se perdían. O sea, no había capacidad de atender
esta situación. SAT ya implementó un centro de atención virtual automatizado, digamos que se llama Rita, es un servicio que ya funciona en el chat de SAT, que puede dar ciertos servicios de manera automatizada, pero yo creo que esos son los mayores retos, no hacer que el contribuyente tenga que ir a una agencia para poder arreglar sus problemas, y ahí ya tiene que ir mejorando otros trámites como cambio de régimen, actualización, por ejemplo. El tema de actualización, ese yo sí lo dejé ya instaurado en la página antes para actualizar los datos, que es un tema que por ley se tiene que hacer año con año. Forzosamente había que ir a las agencias. Ahora ya no, ya la actualización de datos se puede hacer a través de la agencia virtual. La agencia virtual de SAT, cuando yo en 2016 tenía 150,000 usuarios. Cuando yo me fui tenía 1.200.000 usuarios. Entiendo que ahorita va por cerca de los 2 millones de usuarios, ¿sí? O sea que todo lo que es agencia virtual también ha mejorado mucho. E insisto, aunque SAT puede hacer más, la verdad es que es la institución que va a la vanguardia, aunque usted no lo crea, pero es la institución que va a la vanguardia en cuanto a atención en temas virtuales en el país. Gracias. Pedro Casasola tiene una pregunta ahí ya relacionada con algún decreto del año 2020. Pedro, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. En el decreto 12-2020 se establecieron algunas prórrogas para los plazos del pago del ISO y también algunas exenciones a los aportes a entidades no lucrativas. Pero no se estableció ninguna otra cosa en cuanto a otros trámites o impuestos que se pagan ante la SAT. No sé si usted tiene conocimiento, si se emitió alguna resolución respecto a eso. Sí sé de la problemática y sé que SAT no ha sacado una instrucción. El mayor problema está siendo en el pago del ISO, ¿sí? Y está siendo en la acreditación del ISO con respecto al ISR. ¿Por qué? Porque, la ley del ISO establece que es acreditable el ISO en el ISR siempre y cuando el ISO se pague en el momento, trimestralmente como se tendría que pagar. El gran problema es que ahora el decreto 12-2020 corre el pago del ISO hasta septiembre. Entonces la pregunta que se está haciendo la mayoría es si va a ser acreditable ese pago del ISO que se corrió hasta septiembre en el ISR. Mi respuesta y mi lógica me diría que sí lo tiene que aceptar la SAT. Ahora, que SAT lo vaya a hacer son otros 20 pesos. Eso desde ya se los digo, y no tiene un criterio. Ya hemos averiguado, es un tema que muchas empresas tienen la consulta y SAT no ha querido sacar un criterio uniforme al respecto. Yo creo que legalmente sí corresponde que SAT permita la acreditación del ISO pagado en septiembre al ISR. Gracias, licenciado. Ya te había referido un poco al tema sobre la situación de la pandemia, pero Catherine Judith tiene una pregunta ahí específica y tal vez profundizas un poco en el sentido de la pregunta. Catherine, por favor. Gracias. Sí, es un poco orientada también con respecto a la situación actual de la pandemia, pero mi pregunta es más que todo, ¿cómo afecta toda esta situación a los derechos de los contribuyentes en cuanto a la capacidad de pago de sus impuestos? Sí, afecta bastante. Miren, vamos a ver, lamentablemente, yo creo que como personas individuales y también como empresas vivimos jugando con el dinero en un momento en el cual no somos lo suficientemente organizados como para saber, por ejemplo, que cada vez que facturo algo, yo como profesional liberal tengo que apartar el 12% del IVA y el 5% del ISR, digamos. Esa es una disciplina que hay que tener en las finanzas personales y empresariales, que no las tenemos siempre porque también además tenemos empresas, muchas pymes o mipymes medianas que
usan el flujo del efectivo para pagar sus obligaciones diarias y básicamente lo que están haciendo es que lo que hacen en la práctica es que lo que yo vendo ahorita, digamos a principios de junio, me sirve para pagar los impuestos de mayo, ¿verdad? Cuando no debería ser así. Lo que debería ser haciendo es que la empresa saca del flujo de efectivo esos impuestos y los guarda para cuando tiene que pagar. ¿Por qué digo esto? Porque el gran problema con la crisis, y lo que vino fue una baja en el consumo, es que yo en febrero facturé normalmente, ¿sí? Digamos que en febrero, no sé, supongamos que facturé 100,000 quetzales en febrero, pero en marzo ya no me entraron 100,000 quetzales. Yo calculaba que iba a facturar también 100,000 quetzales. Y cuando tenía que pagar el impuesto de febrero, en marzo ya no tenía dinero. Y esto se agrava en un tema trimestral, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ha habido mucha discusión con respecto al ISO. Que eliminen el ISO, dice. Bueno, en principio, si fuéramos disciplinados fiscalmente hablando, no hay por qué eliminar el ISO, si el ISO es sobre la facturación. Es que no tengo para pagar el ISO. La pregunta es, ¿por qué no tiene para pagar el ISO? Si usted está facturando en el mes de mayo, usted facturó 10,000 quetzales, pues lo que tiene que pagar el ISO es sobre los 10,000 que facturó en mayo. Lo que sucede en la práctica es que en realidad el ISO de lo que yo facturé en mayo me lo gasté en mayo, pues no lo voy a pagar en junio, ¿sí? Y con una crisis como la que sucedió, donde el bajón fue tan repentino, lo que hubo fue una falta de liquidez de las empresas, y esto nos está sucediendo a nivel personal también, que tenemos una falta de liquidez. Pero esa falta de liquidez, sinceramente hablando, tampoco es achacable al Estado, digamos. Y la justificación de que eliminemos el ISO porque no tengo para pagarlo, señor, pues si el ISO se paga sobre la facturación, o sea, ¿cómo me va a decir que no tienen para pagarlo si usted está cobrando eso? Si usted facturó eso es porque cobró eso, digamos. Financieramente sabemos que no es así, no necesariamente, ¿verdad? Y sabemos que muchas empresas inclusive facturan y que facturan en un mes, y grandes empresas además se tardan hasta 60 días, 90 días en pagar. De ahí entran otros elementos financieros como un factoraje, por ejemplo, que me puede dar liquidez, y temas así que en medio de esta crisis es muy complejo, pero yo les diría que financieramente se ha dado más por una falta de previsión a nivel personal y a nivel financiero de las pymes y las MIPYMES, que por un tema de que los impuestos se estén ahorcando ahorita a los empresarios. Esa es mi opinión, pero sé que ser empresario es muy difícil, sé que manejar financieramente una empresa es sumamente complejo, insisto, porque hay que sumar todos los otros temas también del dinero. Ahora, ojalá esto nos lleve a mejorar ciertas prácticas financieras, no solo de las empresas, porque esto no es un tema solo de las empresas, es un tema inclusive a nivel personal. Por ejemplo, promoción del ahorro, promover otro tipo de cuestiones más, así como sucede en países más desarrollados, donde lo que están haciendo ante estas crisis es saco los ahorros y con eso cumplo mis obligaciones, ¿verdad? Gracias. Jorge Rodríguez tiene una pregunta que también ya te había referido un poco, pero Jorge estaba ahí pendiente de la conferencia, lo he estado viendo, entonces le vamos a dar la palabra para que haga su pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciados. Sí, creo que ya respondí mi pregunta. Era sobre qué tan baja consideraba que es la carga tributaria en Guatemala y sobre qué tan necesario sería un reajuste en beneficio de la población. Mire, ya hablé del tema de lo que es baja. En realidad, vamos a ver, o sea, bajar el ISR más no se puede bajar, o sea, tenemos el ISR más bajo del mundo, pues si lo bajamos, pues simplemente no vamos a pagar nada, y el Estado, como está, yo no veo, financieramente no es viable para el Estado. Es más, opinión 100% impopular, pues, pero que se los digo desde ya, yo veo y vaticino una subida de impuestos para el otro año. ¿Por qué?
Porque durante esta crisis nos hemos endeudado a través de bonos, de emisión de bonos, se han emitido solo en bonos del Tesoro, digamos, del Vanguard, son 11.000 millones. Entre préstamos con organismos multilaterales y emisión de bonos a través de la banca privada, son otros 10.000 millones, ¿sí? Entonces, son 20.000 millones de quetzales que ahorita están entrando al país, aunque lamentablemente no están siendo ejecutados por el gobierno, pero que Guatemala ya se está comprometiendo, digamos, a pagar, ¿sí? Y esos 20.000 millones de quetzales no estaban en las finanzas del Estado, y con los impuestos que tenemos al día de hoy, yo le puedo asegurar que el otro año no alcanza para pagar las primeras primas, digamos, de la emisión de estos bonos y de todo esto. Entonces, y de estos préstamos con organismos multilaterales. Entonces, lo más seguro financieramente, hablando para el Estado, lo más seguro es que se viene un aumento de impuestos, si no para el 2021, posiblemente para el 2022, pero estas finanzas del Estado, como están ahorita, es insostenible, básicamente, sin una bajada de impuestos. Y de una vez les digo algo, porque por ejemplo también se dice mucho, bueno, reduzcamos el Estado. Guatemala tiene el presupuesto más bajo del mundo, ¿sí? De nuevo, del mundo, no le estoy diciendo, no, de todo el mundo, ¿sí? Guatemala tiene el presupuesto más bajo. El presupuesto del Estado más bajo, o sea, no hay, cuando dicen, es que bajemos el presupuesto del Estado porque Guatemala gasta cerca del 11% del PIB en su presupuesto anual, ¿sí? Eso es lo más bajo del mundo. Haití gasta más que Guatemala, pues, de su PIB, o sea, no nos comparemos, ya no nos comparamos con Europa, con Estados Unidos, no. O sea, Haití, ¿sí? El Salvador, Honduras, Nicaragua. Ya no veamos para el norte, pues, porque si nos vamos para el norte, México, Estados Unidos y Canadá, o sea, esos son presupuestos enormes, ¿sí? Nuestro presupuesto es del 11% del PIB, el más bajo del mundo. O sea, tampoco da como para seguirlo bajando, pues, de nuevo. Cualquier baja en el presupuesto es eliminar el Estado. Así de sencillo. De ahí hay ciertas cosas que uno sí puede decir, perdón, sí se pueden, hay cosas que dan vergüenza, pues hay funcionarios que dan vergüenza lo que ganan, pues y que se puede hacer una mejor redistribución de eso, yo estoy 100% de acuerdo. Que hay que combatir la corrupción para que se lo dejen de estar hueveando, 100% de acuerdo. Que hay que ser más transparente en la ejecución, 100% de acuerdo. O sea, sí hay formas en que se pueda de alguna manera mejorar lo poco que hay, pues lo poco que hay que usarlo mejor. En eso, miren, a mí no me tienen que convencer. Pero también les digo, de entrada, hacerlo más chiquito, no lo veo factible. Y financieramente, si no aumentábamos los impuestos pronto, con todos los préstamos que hicimos este año, no veo cómo vamos a sobrevivir como país. Y es que lo que pasa es que ahí está esa dicotomía entre tratar de recaudar más, pero, o sea, es imposible también oponerse a la recaudación de impuestos. Es imposible que entender cómo un Estado, y hay gente que ha estado interesada en que nosotros tengamos también esa disminución en nuestro aparato estatal. Entonces, ahí es otra discusión. Estamos ya un poco sobre el tiempo, pero quiero que Edgar Rodríguez pueda hacer su pregunta porque está en el tema de los derechos de los contribuyentes. Entonces, Edgar, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿existe alguna normativa internacional o tratado que consagre los derechos de los contribuyentes y que sea ratificado por Guatemala? Gracias. Gracias. Sí hay algunos, por ejemplo, el de prohibición de doble tributación, ¿sí? Este es uno que está vigente, que Guatemala lo ha ratificado. Guatemala está empezando a ratificar varios tratados de la OCDE. La OCDE es una organización internacional que ve todos estos temas ahora de lo que es acceso a información bancaria a nivel internacional, y en estas instituciones
se dan este tipo de tratados. Son muy pocos, sinceramente. Ahorita se me ocurre el de doble tributación, pero en realidad no hay algún otro. Y este de doble tributación, debo decir además que para Guatemala no es muy significativo, porque Guatemala tiene una renta nacional. ¿Esto qué significa? Que Guatemala únicamente cobra impuestos sobre, digamos, las ganancias que se generan en Guatemala. A diferencia de muchos otros países, la gran mayoría de países desarrollados que tienen una renta internacional. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, a cualquier persona, ciudadano americano que esté en Guatemala y que aquí tenga un negocio y que aquí tenga alguna situación donde genere ingresos, tiene que pagar impuestos en Guatemala, pero también tiene que pagar impuestos en Estados Unidos. O sea, a Estados Unidos no le importa donde yo esté. Si yo estoy en Alemania, si estoy en Guatemala, si estoy en Australia, pago impuestos sobre mis ganancias y le pago impuestos a Estados Unidos. Entonces, como Guatemala no tiene un sistema de renta mundial, en realidad, digamos, estos tratados no son tan útiles para Guatemala, ¿sí? Son más útiles para otros países, pero en principio es el único ahorita que me recuerdo a nivel internacional. Bien, te voy a pedir un pequeño tiempo. Hay dos compañeros que están insistiendo en hacer sus preguntas y pues quiero darles la posibilidad. Ludwig Hussein no hace su pregunta, pero quiere preguntar, entonces le vamos a dar un tiempo para que pueda preguntar. Y terminamos después con Melkin Escobar. Con esas dos intervenciones terminamos. Por favor, Ludwig. Gracias, licenciado Alvarado, licenciado Fopa. Compañeros, buenas tardes. Mi pregunta, licenciado Fopa, es, según su experiencia en puestos públicos, en la SAT básicamente, y pues definitivamente el roce político que debió afrontar en esa institución, ¿de qué manera podríamos realmente empezar a hacer productivo nuestro Estado? ¿O de qué manera podríamos hacer para dejarlo de endeudar? Porque a mí me preocupa, hace muchos años éramos incapaces de pagar el presupuesto general de la nación y aún así se aprobaba y así venimos año con año y nos seguimos endeudando. Entonces, ¿usted cree que hay una fórmula real para dejarlo de hacer y hacer o que nos ajustemos a lo que podemos pagar? ¿O de qué manera, licenciado Fopa? Muchas gracias, Alic. A la hora, un gusto. Mire, yo siempre creo que lo más importante, y esto es en cualquier lado, es la persona, digamos, ¿sí? Y tenemos que invertir en la persona, tenemos que invertir en los funcionarios públicos, tenemos que invertir en su capacitación, pero también hay que darles estabilidad. Lamentablemente, cada gobierno que pasa cambia gente que ha costado capacitarla, que ha costado que aprenda su oficio, que ha costado que conozca la administración pública. La administración pública, yo, por ejemplo, yo no puedo pretender hoy ir a administrar una empresa. Sinceramente, administrar las empresas es complejo. Las personas que son empresarios tienen muchos desafíos en poderlo hacer. Así como tampoco recomiendo que un empresario vaya a querer administrar el Estado, pues tampoco lo puede hacer. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas, porque cada una tiene su complejidad, cada situación específica es de alguna u otra manera plantea retos distintos. Entonces hay que invertir mucho en el capital humano. Hay que invertir en la gente, hay que invertir en darles estabilidad, en darles conocimiento y en permitir que no importa qué gobierno llegue, haya siempre una base técnica que permita que funcione, pues, y que, como usted dice, que las cosas que el gobierno va a invertir y que el gobierno haga, pues, funcionen. Porque ahorita lo estamos viendo, mire, este gobierno obviamente se está enfrentando a un reto que nadie más le ha tocado enfrentarse, pues, y es algo que hay que reconocerlo, no es culpa de ellos muchas de las cuestiones, pero no están siendo capaces de ejecutar 20,000 millones de quetzales que tienen ahí, ni siquiera en compra directa. O sea, ya no hablemos de una licitación, hablemos de que lo pueden comprar directo por la ley y no lo pueden hacer. O sea, no pueden. ¿Por qué? Porque no pueden pagarle un salario a un médico en el Parque de la Industria. Y esto se debe al desconocimiento de la gente que está ahí. ¿Por qué? Porque cada vez que llega un gobierno nuevo, lleva gente nueva.
Y aprender cómo funciona el Estado no se aprende de la noche a la mañana, pues. O sea, eso lleva años de formación, de capacitación, de experiencia. Entonces, invirtamos en la gente y esa inversión que se da en la gente, aprovechémosla y dejémosla ahí. Dejemos que esos puestos, que hayan puestos que sean técnicos de verdad, no políticos. Esa es, yo creo, una fórmula, y es una fórmula además que funciona a mediano y largo plazo. Ojo, nunca funciona eso a corto plazo, ¿verdad? Pero para mí ese es el camino que hay que seguir. Pues. Me encanta un comentario que hay aquí de Anthony, y hace una consulta sobre su tributación particular. Anthony, eso lo vamos a dejar de último, y si Fopa tiene un tiempo ahí podemos platicarlo. Ya es una especie de asesoría, eso lo vamos a ver de último. Melkin. Se la voy a contestar de una vez. Ahorita automáticamente no lo está haciendo, pero con la factura electrónica sí ya lo va a hacer automáticamente. El año próximo, olvídense, o sea, todo es automático y nomás pasa los 150,000, lo van a mandar a otro régimen. Así que mi sugerencia es que usted mejor se pase antes de que lo pase. Melkin Escobar, última palabra. Solo para hacer un comentario, más que todo es dilucidar en los problemas administrativos y presupuestarios que se están dando en todas las escalas, ¿verdad? He tratado la manera de seguir minuciosamente sobre las ampliaciones presupuestarias, los préstamos del Estado, ¿verdad? Es algo preocupante porque en el decreto 20-2020 hubo una ampliación para consejos departamentales de desarrollo, teniendo en cuenta que es ahí donde se priorizan las políticas públicas y económicas, ¿no? Hay una ampliación de 600 millones dirigida especialmente a consejos departamentales de desarrollo, y al indagar, bueno, específicamente la norma establece que son para proyectos de reactivación económica. Al revisar minuciosamente cómo se han priorizado en el sistema de consejos, vemos que es preocupante porque solo hay caminos de mejoramiento de caminos de terracería, ¿verdad? Entonces, yo considero que más que también un comentario es una denuncia pública, realmente que necesitamos, como dijo el licenciado Francisco, invertir en el capital humano, que es uno de los, también uno de los deberes fundamentales, está establecido en un artículo de la Constitución, el desarrollo progresivo de las capacidades humanas, ¿no? Pero también diseñar una nueva política económica que realmente vemos que estamos desaforados, estamos en un proceso de debacle, ¿verdad? Y más aún con el tema de la pandemia y más que realmente no existen unas políticas locales, municipales, departamentales y nacionales que puedan mitigar realmente el problema económico nacional que vamos a vivir y la recesión económica que nos está devastando a todos. Muchas gracias. Okay. Toda la razón. Así que, mire, ahí yo tal vez agregar a ese tema es, en lo personal yo siempre creo que hay que combatir la corrupción, pero también un error que se ha tenido es que ese combate a la corrupción no tiene por qué paralizar la inversión del Estado, ¿sí? Yo soy de la idea, a mí cuando me dicen, por ejemplo, ahorita que compren directo. Es más, ahorita deberíamos estar comprando directo, no sé, un hospital de 1,000 millones de quetzales, pues si tienen 2,000 millones, o sea, gástenselo, cómprenlo directo, lo quieren adjudicar, adjudíquenlo. Ya después vamos a ver y que se investigue a la gente, pues, y si recibió una comisión ilegal, si recibió alguna dádiva, si se benefició de eso, métanlo preso, pero que se haga el hospital, pero que se haga la obra, pero que se termine, ¿sí? O sea, ¿por qué? Y ahí yo con los cocodes voy y lo malo, por ejemplo, es de esos caminamientos de terracería es como los dragados de río, ¿verdad? Ahí es donde más se va el dinero y uno nunca lo ve, pues. Así, mire usted, yo esa terracería yo la dejé nítida el año pasado, pero vinieron las lluvias y se fue. Ni modo, este año vuelvo y tengo mismo. Se lo están robando, o sea, también eso hay que... Insisto, es como el dragado del río, pues. ¿Quién puede ver un dragado de un río? Vayan ustedes a saber si lo hicieron o no lo hicieron. ¿Y cómo lo vas a saber? Técnicamente, si la corriente del río se lleva de nuevo y a los 6 meses ya el dragado que dice no sirvió, pues. O no está porque por la naturaleza no va a estar, ¿sí? Estoy de acuerdo en esa parte, digamos, hay que ver esa otra situación, pero yo sí creo que tenemos que ejecutar. Tenemos que ejecutar primero, hagamos obra, hagamos temas, ya después se investiga a la gente. Pero hay que encontrar ese equilibrio. Ok, gracias
Gracias entonces, Juan Francisco, por haber hecho un tiempo en tu agenda y podernos acompañar. Yo creo, sin duda alguna, de que una vez no tengamos transparencia en el uso de nuestros recursos, una vez sigan estando vigentes los negocios que desangran, los impuestos que podemos pagar, la vamos a tener cuesta arriba ahí en el tema del cumplimiento de los derechos humanos. Y repito, sobre todo me preocupan los derechos difusos, ¿verdad? Salud, educación, esos derechos que son primarios pero que benefician a la colectividad en ese gran pacto que tenemos del Estado. Una vez eso no ocurra, que haya transparencia, que hayan funcionarios comprometidos con el erario público y no solo beneficiándose, que ya hay denuncias, por ejemplo, en medio del COVID, cómo se malutilizan los derechos de los impuestos de los contribuyentes. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que arrojar luz, tenemos que arrojar atención para que de alguna forma podamos contribuir a frenar. No digo que nosotros podamos hacerlo, pero sí necesitamos como estudiantes, como profesionales, tener atención sobre estas situaciones. Yo te agradezco muchísimo de nuevo entonces por tu tiempo, les agradezco a todas y a todos por estar conectados. Ya 12:45. El día de mañana tenemos reunión con los equipos coordinadores. Tenemos los equipos coordinadores el día de mañana de 11:30 a 12:30. Los demás, por favor, utilicen ese tiempo para seguir haciendo su investigación. Recordemos, 13 ya tenemos la primera entrega. Y entonces el día jueves retornamos a la plenaria para seguir viendo cómo podemos seguir abordando algunos temas generales que sean de beneficio para los grupos. Entonces, lo vamos a dejar por ahí. De nuevo, muchas gracias, Fopa, por estar con nosotros. Un gusto. Viendo. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Feliz tarde, gracias.